manitos y manitas, espero que estén sumamente pero muy bien, de verdad que sí, los amo muchísimo y me alegra estar aquí nuevamente con ustedes contándoles una historia más. Espero que con esta historia muchos de ustedes puedan concientizar y saber que cuando se van a montar en un taxi deben asegurarse de que ese sea el taxista la cual usted llamó, de su número de placa y de enviar su ubicación actual a un amigo, a un familiar. Y nada, pues vamos a comenzar. Espero que te suscribas, suscríbete desde ahora. Vamos, corre, suscríbete. Y no olvides pasar por allá por mi Instagram, Dios mío. Hoy le quiero mandar un saludo a Carla Acosta Díaz. Aquí le estaré dejando su Instagram y lo que ella me comentó. Ella fue a mi Instagram, me dio una idea, me dijo: hola manita, me encantó el video que subiste. Para la próxima me encantaría que hicieras un 24 horas comiendo de colores. Amo tus videos y saludo desde Puerto Plata. Saludo, mi amor, Carla, de verdad. Te prometo que ese video sí viene. No será para el próximo video, ya que el próximo video ya lo tengo cuadrado, sé qué voy a hacer. Pero ese video que tú me pediste sí viene. Y un saludo, besito para ti, mi amor. Y los que quieran que yo los salude por allá, vayan a mi Instagram, comenten de qué quieren que trate el próximo video. Estoy haciendo broma, cumpliendo retos, contando story time. Ustedes van, me ponen: yo quiero que el próximo video trate sobre eso y esto, por allá por mi Instagram, y los estaré saludando aquí en mi canal de YouTube. Sin más preámbulos, suscríbete y vamos con la intro. Ok, manitos y manitas, vamos a contar el story time. Aquí está mi hermanito, el que está conmigo a pesar de mi desbalance psicológico. Ok, vamos a empezar. Como les estaba contando allá en TikTok, pues todo comienza el día que me secuestraron. Yo estaba trabajando normal. No sabía que un taxista me iba a secuestrar ese día. Yo estaba trabajando. De repente, tú sabes, los panitas míos me tiraron porque yo tenía un grupito de amigos, tú sabes, de que corito, amigos que hoy en día no sé dónde están, pero sí eran mis amigos en ese momento. Ellos me dijeron que Maribel, vamos a salir, vamos a hacer eso. Digo yo, bueno, está bien. Pues yo agarro, salgo de mi trabajo y corro a mi casa. Ustedes saben, me baño, me arreglo, me perfumo y tú sabes, toda la vaina que se hace uno cuando va a salir, porque uno nunca sabe lo que va a pasar. Esto no era parte del trato. Ok, pues mi amor, cuando ya me está faltando un poquito, yo me estoy maquillando, tú sabes, ponerme un poquito pintar labios porque ya estoy terminando. Agarro y llamo a un taxista normal. Llamo, cojo un número, y le digo mi dirección para que pueda venir a buscarme. Pues qué pasa, que el taxi se tarda un poco más de lo normal. Se tarda un poco, entonces yo aprovecho para maquillarme. De repente llega un taxista y hace pim. Yo agarro, cojo mi cartera, tomo mi vaina, me monto, le digo: vaya, eres tú, sí, agarro y me monto. ¿Qué pasa? Que yo era media estúpida y no sé si hay algunos que se identifican conmigo, porque yo no solía mirar el número de placa, señores. Yo no miraba el número de placa. Llegó el taxi y me montaba. A veces me decían: mira, el taxi es de placa 0045, color gris y tal vaina. O sea, llegaba un taxi, a mí se me olvidaba de qué color era el taxi, de verdad. A mí solamente había que picarme pim y ya yo sabía que todo era el taxi, el color, se me olvidaba el color. A veces, mira, a mí me ha llegado a pasar que yo he pedido un taxi y la compañía me dice el taxi es blanco y llega un taxi gris. Y yo me monto porque yo creo que que fue gris y me dijeron blanco. Yo era ese tipo de persona. Y si hay alguno de ustedes que son así, comenten aquí en la cajita de los comentarios. Si hay algunos que son así, igual que yo, señores, tenemos que dejar esa loquera, ok, tenemos que dejarlo. Vamos a continuar para que ustedes sepan mi horrible experiencia. Yo agarro y me monto en el taxi normal, porque yo salí rápido y voy para una fiesta con mis amigos, ok. De repente yo veo que el taxi va doblando, tú sabes, callejoncito, o sea, lugares oscuros.
demasiado oscuro, porque sí, hay carretera clara que tiene luces, pero ¿por qué tú me tienes que llevar a esos callejoncitos? Tú sabes, lo primero, yo estaba normal, pero de repente yo veo como que él va a todo lo que da, a toda la velocidad y empieza a manejar durísimo. Yo me quedo como que, esto está como que medio raro, tú sabes, esto está raro, señores, está raro. Y nada, de repente, el taxista pone seguro. Ahí es cuando yo me asusto, de verdad. O sea, yo puedo estar normal, pero desde que yo escucho un seguro, yo me asusto porque, o sea, está bien, estamos manejando, estamos en un lugar oscuro tú y yo, y de repente tú escuchas que las puertas se cierran. Tú sabes, oye, solamente te queda decir, Dios, guárdame. Yo veo que él pone seguro, yo me quedo como que, tú sabes, asustada por dentro y tranquilita para que él no vaya a pensar nada raro. Señores, yo nunca le vi la cara, nunca le vi el rostro a ese taxista, nunca se lo vi, nunca le vi el rostro al taxista, de verdad. Él me dijo, sí, o sea, fue una vaina tan rara, señores, de verdad, tan rara. Necesito que ustedes aprendan de este story time, de verdad, necesito que ustedes aprendan de este story time. Entonces, él agarra, va manejando, luego él se para. Ahí es cuando llega o sea, ahí es cuando yo me asusto. Él se para y me dice, Morena. Yo le digo, sí, dígame. Él me dice, ¿quieres que te diga un secreto? Señores, cuando ese taxista me dijo, Morena, ¿quieres que te diga un secreto? Yo me iba a morir. Yo me iba a morir porque estábamos nosotros dos solos, en una calle totalmente sola. Y él me dice, Morena, yo le digo, dígame, ¿quiere que te diga un secreto? Ahí fue cuando mi corazón todo se paralizó, yo me paralicé. Y de repente mi corazón empezó a hacer, digo yo, sí, dime el secreto. Él se ríe y continúa manejando, tú sabes, y yo continúo callada. Él se ríe, continúa manejando y yo, tú sabes, me quedo callada, normal, con mi cartera y todo, pero estoy asustada. Señores, yo era tan estúpida que yo podría enviarle mi ubicación actual a un amigo, a alguien. No se lo envié a nadie, de estúpida. Y tampoco es estúpida, tú sabes que en el momento tu cerebro se pone blanco, o sea, tú te pones blanca, ¿me entiendes? Tu cerebro todo blanco, tú no entiendes, no comprendes, no sabes. Entonces yo estaba así. El taxista iba manejando, de repente él coge algo que él tenía, yo no sé, tenía un pañuelo adelante, lo cogió, tomó el pañuelo y me lo tiró así para atrás. Y yo me quedo como que digo yo, güey, manito, di esa loquera tuya. Y esa loquera, y él comienza a reírse. Entonces yo me asusto, digo yo, mira, empiezo yo a discutir, digo, mira, y esa confianza tuya conmigo, empiezo yo a discutir. De repente, señores, de verdad, de repente, no sé qué pasó. Mira, ay, Dios, de repente yo no sé qué pasó, no me acuerdo, no recuerdo absolutamente nada, pero nada de lo que pasó. No recuerdo nada, pero nada de lo que pasó. Yo solo recuerdo que yo me desperté, yo solo recuerdo que yo me desperté, era como en una playa, yo no sé, yo me desperté en una playa, no tenía mi cartera, o sea, señores, aprendan. Yo necesito que ustedes aprendan para que a la hora que se vayan a montar en un taxista tengan mucho cuidado. Me desperté en una playa, señores. Yo no sé qué ese taxista me hizo. Hizo de mí lo que quiso. Yo me desperté en una playa, señores, totalmente, ustedes saben. Y la gente me ayudaron, tú sabes, yo dije que, eso sí, yo estaba, tú sabes, normal, pero abandonada ahí. Entonces yo estaba llorando, explicando mi condición, que yo no sé, que yo hago ahí, que necesito irme para mi casa. Y hablé con una señora, ella me ayudó, me dio dinero y eso, y pude volver. Pero señores, miren, de verdad, esa historia me dejó totalmente. Tengo que decirle que esa historia es un story time que me envió uno de ustedes, mis seguidores, fuera allá por mi Instagram, y me pidió que lo contara de forma anónima.
y por eso no puedo mencionar su nombre, señores, pero cuando yo leí esa historia, de verdad, o sea, yo hasta lloré con esa historia, de verdad. Oye, mira, ella dice, o sea, yo me desperté, porque ustedes saben que yo cuento la historia en primera persona. Yo me desperté abandonada, tirada, y no tenía mi cartera, no tenía mi celular, no tenía absolutamente nada. Y una señora la ayudó para que pudiera regresar a su casa y tuvo que romper, ustedes saben que la puerta tiene un seguro, ella tuvo que romper la puerta y todo para poder regresar, pero no recuerda nada de lo que pasó, solo que se montó con el taxi tomó un pañuelo, lo tiró y de repente ella se puso a discutir que lo que, esa lo que era, y amaneció al otro día, acostada así en la arena, tirada, manitos y manitas, ahí termina el story time, de verdad. Ese story time, de verdad, debe ayudarnos a cada uno de nosotros, porque yo también estoy en el mismo barco, en la misma barca que ustedes, a concientizarnos a la hora de montarnos con un taxista, en un taxi, lo que sea, tenemos que asegurarnos del número de placa. Ella dijo, yo no voy a tomar el celular porque ella dijo que ella llamó a la compañía y que la compañía no sabía que el taxi, ella nunca estaba, o sea, la compañía no supo, porque le preguntaron de qué color era, todo a ella se le había olvidado. Entonces, yo hasta estoy sudando, señores. Miren, de verdad, aprendan de esa historia, de verdad, que aquí nadie está haciendo chiste. Aprendan. Cuando ustedes se van a montar con un taxi, traten de enviarle su ubicación actual a cualquier familiar. Lean bien el nombre del taxista, porque ahora se está utilizando mucho Uber, mucho InDrive, mucho Didi y eso, ¿verdad? Ustedes lo que tienen que hacer, número uno, cuando llame a un taxi que pida un InDrive, un Uber o un Didi, no sé, lo que sea, envíen su ubicación actual a alguien de confianza. Le dicen, mira, yo voy a estar en Uber, te voy a enviar mi ubicación actual para más seguridad. Asegúrense bien del número de placa, envíenle a otra persona el número de placa, el nombre de esa persona, que siempre aparece el número de placa, el nombre de esa persona, hasta el WhatsApp de esa persona aparece. Si ustedes pueden tomar el WhatsApp, agregarlo un número y enviárselo a la misma persona, ¿sabe? A un familiar, a alguien, a un amigo, háganlo, señores, háganlo, porque en estos tiempos está pasando cosas demasiado horribles, y eso es una historia reciente. Ella me dijo que es una historia reciente. Ella no le ha dicho absolutamente a nadie, y decidió mandarme esa historia para que yo lo pudiera contar en primera persona y concientizarlos a cada uno de ustedes. Pues nada, manitos, aquí termina el story time. Espero que hayan aprendido muchísimo con esa historia, de verdad, que está sumamente potente. Espero que hayan aprendido. Y nada, si te gustó, suscríbete, da like, no olvides ir a mi Instagram y comentarme, me gustó el story time del secuestro. Y yo ya voy a entender de qué ustedes me están hablando. Vayan a mi Instagram, suscríbanse y ya saben, y vayan allá y escríbanme de qué quieren que trate el próximo video que yo vaya a subir a este canal. Y nada, los amo muchísimo y gracias por esa familia. Ya somos 17,000 hermanos y hermanas. Dios mío, no puedo creer que ya tenga 17,000 manitos y manitas. De verdad, los amo muchísimo y gracias por ese amor increíble, señores. Cada vez que ustedes me ven en la calle, donde sea que vienen, que me abrazan, que me dicen te amo, señores, eso me hace feliz, de verdad. Muchas gracias, gracias de corazón. Los amo.